no experimenta, o sea, tú la ves y no hace el sistema, no hace la biela, pero que en un sistema de falla sí se produce. La biela se produce cuando falla, cuando cede por corte. Lo que sí vas a ver es diagramas de momento. Vean los diagramas, por ejemplo, de corte. No. Vean el diagrama de corte. El diagrama de corte. ¿Dónde está el corte? O sea, eso es lo que tú querías propiciar. Pero vean cómo está arriba. Y va disminuyendo. Eso te dice que los 3 primeros niveles hasta el cuarto es importante. Ya el quinto y sexto no es tan importante. De hecho, el quinto y el sexto es casi el cuarto. Asumo. Lo que siempre he dicho. Yo tomaría que los links son en todos los niveles menos el derecho. Ok. Podemos ver reacciones, podemos ver lo que sea, diagramas de momento. Los diagramas de momento, por ejemplo, por sismo. ¿Hay momentos importantes en la vida columna? Yo la puse por atrás. Pero como aquí llega el otro tratamiento, no es fácil que ese nodo rote. ¿Cuánto es el momento ahí? En comparación al momento aquí. Nada. Interesa la relación con la fuerte viga débil, que la conexión sea precalificada. No importa tanto. Todo el sistema se está concentrando ¿dónde? En el centro del tramo. Cuando tú vas a diseñar aspectos importantes, esta viga no tiene adecuado soporte lateral, no tiene correas cada tanto. ¿Qué deberíamos decir? Que esta viga, o sea, estas vigas, tienen una longitud no soportada cada tanto. ¿Cuánto? ¿Cuánto es 1,50 entre 10,50? ¿Ah? Hay que decirle, fíjense, lateral bracing, y decirle que vas a especificar un punto que son a 0,14, está relativo. Tope y bottom. Esa es una forma de hacerlo. La otra es decirle, aquí, en reescribir, que su longitud no soportada en el eje menor y lateral, ¿cuánto es el factor? 0,14. Entonces ahora está tomando la situación adecuada. Los modos, o la deriva, etcétera. Si yo veo la deriva, si veo aquí la deriva del diafragma, vean que de todos los niveles, el segundo nivel es el más crítico. ¿Cuánto fue la deriva? 0.0011. Eso es muy bajo, porque si tú lo multiplicas por 0.8 y por R, que es 4, es .0044. Correcto. Entonces, esa situación te hace que la deriva en este tipo de sistemas no sea algo tan crítico. Y cuando voy al diseño, el programa va a tomar las combinaciones por defecto, mando a hacer el diseño, ahí empieza el asunto. ¿Qué combinaciones de transición? Vean, la 2, por ejemplo, es 1,2 y 1,6. Y la tercera es 1,38 más esta, más esta, más esta, más esta. Las combinaciones. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Recuerden que yo le puedo decir que me muestre los colores y valores. ¿Qué pasó con este restramiento? Vean la viga, etcétera. Ah, bueno, una limitante que no cambiamos era que el factor fuese, pero yo no lo puedo cambiar aquí por lo pequeño que está, fuese 0,95. Pasar a 1. Ok. Vean esto. Si yo toco esta viga, tengo dos chequeos. A 4,50 y otra vez a 4,50. Una en la parte interna y otra en la parte externa del link. Porque en la parte interna del link se diseña para las combinaciones normales. Para la parte externa, ¿qué hacíamos? Para la parte fuera del link se diseñaba o se diseña para una combinación de carga donde el sismo se amplifica. ¿Por cuánto? Se amplifica por el cociente que hay entre el corte
máximo probable es 1.1 RY ve sub n entre el corte actuante. Eso nos da un factor de amplificación, es decir, ahorita sin ser el definitivo, pero es esto. Vamos a poner un poquito más pequeño. Cuando tú evalúas el diseño de la viga, que es el que ya viene, exactamente aquí. Diseño de la viga fuera del eslabón. Para tomar en cuenta las informaciones por endurecimiento, la solicitud mayorada en las vigas fuera del eslabón o vigas colectoras será por lo menos 1.1 veces la fuerza generada por la acción teórica del corte. Es decir, yo agarro y saco esta fórmula. ¿Cuánto vale? 1.1 RY por el corte resistente. ¿Cuál es el corte resistente? El menor valor entre que trabajara por corte o trabajara por flexión. Vamos para allá. Este valor lo obtuve al inicio, definiendo si la excentricidad es mayor a la crítica, trabaja por flexión. ¿Cuál es el corte? 2 MP entre la excentricidad. Si trabaja por corte, es el corte plano. Si yo multiplico RY 1,5 por V sub n por 1.1, ese corte me da 56.714. Si ustedes agarran y dividen 56.714 entre el corte del análisis, ya vamos a buscar, entre el corte que se forma en el análisis por sismo, el cociente da 2.55. ¿Qué hago con los 2.55? Aplico una combinación de carga de 1.2 más 0.2 SDS, carga conveniente más carga viva, más ese factor por sismo. Y el momento que me da, lo comparo contra lo que resiste. ¿Cuánto resiste? Momento plástico. ¿No está adecuadamente soportado? Resiste 0.9 Z por F. Cuando tú comparas 17.582 entre la resistencia por flexión del momento plástico, para el caso de la viga de 360, etcétera, el valor era 0.70. En este caso, estamos viendo, cuando yo entro aquí, detalles, ¿cuánto da? 0.70. ¿Por qué? Porque la viga es un poquito más grande. Este 0.77 pasaría a 0.76 si yo de la viga IP 400 paso a la 360. ¿Está claro? O sea, este valor es, claro, esto es en la parte interna, ¿no? Esto es la parte interna. Si tú buscas la parte externa, hay que buscarlo aquí. Vean lo que dice. Quiero que le presten atención, ¿no? Por la 341, que es la norma sísmica, se reemplaza, o sea, 1.1 Q sub U, Q sub U o Q sub 1 es RY ve sub n, o sea, 1.1 RY ve sub n reemplaza a la carga sísmica. Para que esto lo pueda reemplazar, la carga que se puso por sismo sea reemplazada por 1.1 RY ve sub n, no es que lo que me dé ese valor lo pongo ahí. Eso quizá está un poquito mal redactado. Es la carga sísmica es reemplazada por aquella que se produzca cuando el corte en el link no sea el del análisis, sino 1.1 RY ve sub n. ¿Ya qué es lo que hacemos? Si tú divides 1.1 RY ve sub n entre el corte del análisis, te da un factor. Ese factor lo multiplicas por la carga sísmica, estás reemplazando la carga sísmica. ¿Está claro? O sea, del equilibrio, yo tengo. Eso es lo que tienen que entender, porque si no, lo que van a hacer es entregar la tarea para cumplir un objetivo. Yo tengo un pórtico, acá, donde aquí se produce un corte. Ese corte, no importa que sea, si es el corte por sismo, cuando aquí hay un corte, aquí se produce un momento. Por equilibrio. Me está diciendo
que este momento viene de 1.2 más 0.2 SDS más carga permanente más carga viva más el signo. Este momento se produce del equilibrio, pero esto no lo puedo usar. Tengo que usar el valor amplificando el signo. ¿Por qué? Porque este factor de amplificación no es más que saber que en vez de el corte por signo se produce 1,1 relleve. Es como replantear la estática, imponiendo que allí se produzca un corte nominal y no el que se produce el análisis. Claro, ¿cómo lo hace la etapa? Rehace la estática. Dice, bueno, en vez de producir 20 toneladas, hay 60. Cuando hay 60 por signo, ¿cómo cambia todos los valores? ¿Cómo lo hacemos nosotros en Excel? Una forma de nunca va a ser exacto, una forma de aproximarse cuál es hacer este cociente. Este cociente me dio, ejemplo, 2.55. Ejemplo, cuando tú le multiplicas el signo por 2.55, te da un momento mucho mayor que el que yo he validado con el TAP y la cosa está ahí. De hecho, prácticamente da lo mismo. Entonces, en este caso, te está diciendo, reemplazó. Cuando reemplazó, dio 0,923 en base al momento que se produce. Si hubiese superado el 1, no. Pero vean que ese sequeo, en el mismo punto 450, lo están viendo, ¿no? Más abajo hay otro, pero que no dice que reemplaza nada. ¿Por qué? Porque eso es dentro del link. Dentro del link hay un momento. Pero dentro del link, tú no amplificas. Porque tú quieres que el link que haga falle, ceda. O sea, no tiene sentido. Es como que tú calcularas la viga en el sistema SMF multiplicando el factor de amplificación por 3. O sea, tú no puedes multiplicar por un factor de amplificación del elemento que va a ceder. Dentro del link tienes que cumplir, normal. Fuera, ¿por qué amplifica? Porque tú necesitas que afuera no ceda. Necesitas que afuera esté elástico. Porque si afuera falla, no falla el link. O sea, en un concepto, el triángulo debe ser siempre elástico. Entonces estás amplificando la carga previniendo que ceda. Si siempre está elástico, no hay falla, la falla está adentro. ¿Está claro? Así como en el caso de la columna cuando pasa el 40% de su capacidad. Exactamente. Igualito. Ahora, ¿qué va a pasar con el arrastramiento? ¿Qué nos dice el arrastramiento? Cuando vemos la hoja, lo mismo, y vemos acá el arrastramiento, que lo damos un poco arriba, es con 1,25. En vez de 1,1 de relleve sub n, es 1,25. Se le coloca un factor adicional al 1,1. O sea, se cambia el 1,1 por 1,25. Es como suponer que ahora hay otro factor, pero donde esto en vez de ser 1,1 pasa a ser 1,25. ¿Qué va a pasar entonces con el arrastramiento? Es grande. Porque si tú agarras, este factor da más. En vez de ser 2,55 da 2,90. Me hace multiplicar por 3 prácticamente. Y sí. El arrastramiento queda grande. Ahora, ¿por qué se persigue que el arrastramiento quede grande? Porque es el que genera el puntal. Si esta oscilación que tiene el link hace pandear el arrastramiento, ya se deja de producir el link. Porque si tú pandeas, si el elemento pandea, ya no le genera reacción. Es como una cuerda que se destensara. Ya la viga trabaja sin ese puntal. Entonces, ¿qué hace el etapa? Agarra y cuando tocas el arrastramiento, te dice explícitamente que reemplazó la carga pero por 90. A flexo compresor.
¿Saben? Ahí viene un asunto que hay que llevar. ¿Cuál es el K de elementos empotrados? 0.5, 0.6. Se recomienda que ese valor sea alrededor de 0.65. Pero ¿cuál K tomó? ¿Cuál K tomó? 1. El programa tiene el detalle de que los arrastramientos, cuando están empotrados o articulados, igual le coloca K igual a 1. Pero está mal. Si está empotrado, su longitud de pandeo no es la total. ¿Está claro? Pandea una longitud menor. Eso es lo que hace el empotramiento. ¿Qué debemos hacer nosotros aquí entonces? Seleccionamos el tipo de línea brace, se marcan todas, y le dices en diseño, reescribir, que el factor K braced, ¿estás viendo? Y también los tres, es 0.65. Se corrige el factor de K, porque no lo determina adecuadamente el programa para elementos braces. Cuando tú le das 0.65, considerando que está empotrado y vuelves a diseñar, podría ser que cumpliera. O sea, a lo mejor no hace nada, pero podría ser que cumpliera. ¿Entiendes? Tú entras aquí y podría ser que el valor lo tomara en consideración. Perfecto, tienes tu K, etcétera. Revisas todo, no cumplió. ¿Qué haces? Si no cumple, hay que aumentar la sección. ¿No? Por eso es que este análisis del principio no era. Ahora, ¿y la columna? ¿Qué hizo con la columna? Vean. Como la carga supera el 40%, vean que hace un chequeo sin flexión. Porque la flexión del eje mayor no existiría. Es un pórtico. Está orientada en el eje débil. En el eje mayor, que es perpendicular al pórtico, no hay nada. Aquí sí hay poco, pero hay. Cuando tú te metes ahí, te dice que reemplazó la carga sísmica, ni siquiera la reemplazó, aplicó un factor por omega. El omega es 2. Y no cumplió. Pero no está haciendo el chequeo de suponer que en todos los links se produzca el corte. Yo tengo que hacer un chequeo adicional de que en todos estos links se produzca el corte 1.1 RY sub n y la sumatoria más la carga gravitacional me dé que esta columna lo aguanta. Que eso es lo que no va a hacer el tabla. Y que yo sugeriría no tomar el último piso. Porque nunca se produce el link en el último piso. O sea, ¿entienden? Eso es algo que siempre pasa. Normalmente. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Esto no cumplió. ¿Qué hacemos? Ejemplo, voy para que se parezca a la hoja de cálculo, en este caso, bueno, si lo podemos dejar así, solo sería lo de menos, ¿no? Al final, esto daría más o menos igual. Fíjense, ¿qué haríamos? Cambiar el perfil, en principio. La sección que tenemos es IPE 400, pero vimos que prácticamente estaba, bueno, este estaba más o menos al límite, ¿no? Estaba cumpliendo, pero este no. Yo voy a seleccionar la sección 280A de los adaptamientos y le voy a asignar 340. Ok, y lo vuelvo a correr. Ah, bueno, perdón. Y también cambio la columna. Esta columna que era 400, va a colocar 500. A ver qué pasa. Lo volvemos a correr. Volvemos a diseñar. Y ya la cosa empieza a fluir, ¿no? Ven que prácticamente está aquí el límite. Cumpliendo. Ah, sí, pero es que no puedo por el formato, se me hace incómodo. Eso no me importa. O sea, ponete que está cumpliendo. Ahora,
recuerden también que había un control del gamma. Ejemplo, al principio, ¿qué fue lo primero que hicimos? Determinar que la rotación del eslabón, esta rotación, el gamma P, fuese menor al gamma máximo. Este, en teoría, es el que se produce. Y este, en teoría, es el que recibe. ¿Cómo sabíamos hacer eso? ¿Se acuerdan que vimos que había que interpolar? La interpolación en base a la excentricidad. Lo interpolaba y sé el máximo gamma. Pero el que ocurre, ¿cómo lo determino? El que ocurre, este valor. Ese valor, gamma P, ese valor que es importante tenerlo claro, el valor gamma P actuante es la longitud entre E multiplicado por la deriva inelástica. Esto es deriva inelástica. ¿Cómo se la deriva inelástica? Le pido al programa la deriva elástica y multiplico por 0,8. Ejemplo, si quiero chequear, para que lo vean, ¿no? Lo que quiero es que lo vean. Si yo quiero chequear este piso, ¿cuánto se deformó en centímetros? Ni siquiera. De hecho, puedo ver la deriva. ¿Cuánto es la deriva? Aquí, en este primer nivel. Aquí porque quizás no está exacto, ¿no? Pero si lo veo así, si veo la deformada ante el sismo, y me paro acá, le digo lateral drift, y me dice cuánto es la deriva, en todos los niveles. ¿Cuánto es la deriva del primer piso? 0.000799. Entonces, la deriva inelástica es 0.000799. ¿Por qué? Por 0,8 y por R. Esta es la del etapa. ¿Cuánto da eso?